a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 27 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente subrayar la posición del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con relación a Venezuela. Juan González ofrecía ayer una declaración. Él es director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental. Es el más alto representante del gobierno norteamericano para América Latina. Estados Unidos advirtió que si fallan negociaciones en Venezuela, seguirá la presión contra Maduro, y esto, bueno, generó la reacción inmediatamente del régimen de Nicolás Maduro. Y ayer, y de esto vamos a hablar con nuestro invitado, además de otros temas, ofrecía unas condiciones imposibles para sentarse a negociar. ¿Y a qué nos referimos? Decía, pedimos el levantamiento inmediato de las sanciones, reconocer a la Asamblea Nacional, la oficialista obviamente, y demás poderes establecidos en Venezuela, incluyéndolo a él, y la devolución de las cuentas bancarias y los activos de las instituciones tales como PDVSA, Banco Central, entre otras, que están en el exterior. Bueno, sin esto, sin este tipo de medidas, jamás el régimen de Nicolás Maduro pensaría en una negociación, con lo cual da la impresión que han llegado a un punto que ponen condiciones inicialmente que parecen imposibles para iniciar una nueva ronda de diálogo con la alternativa democrática. De esto vamos a hablar y de otros temas con Carlos Blanco. Ya nos acompaña vía Skype. Él es articulista, profesor universitario, consultor internacional. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por atendernos. Le pediría una primera valoración acerca de este tema, lo que ha ocurrido en las últimas horas, la posición que ha expresado Estados Unidos, la reacción de Nicolás Maduro. Decía nuestro invitado en un artículo hace algunos meses, mejor dicho, el año pasado, guerra o negociación, así se planteaba este dilema, y decía que era falso, tal como, digamos, lo estaban en ese momento expresando a algunos sectores, incluyendo la Unión Europea. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo creo que la situación de negociación, para que haya una negociación, tiene que haber más o menos un equilibrio de fuerzas o fuerzas que tengan la posibilidad de obtener del contrario algo que se plantea. A mí me parece que la oposición venezolana que ha estado negociando ha incurrido en un severísimo error a lo largo de todas las negociaciones, especialmente desde las de Noruega con Noruega en adelante, porque lo ha hecho no desde una posición de fuerza, que es la gente en la calle, la gente planteando las cosas, sino aplacando el movimiento social para sentarse a conversar, como si la racionalidad de los argumentos opositores fuese a convencer mediante la argumentación a la contraparte del régimen, es decir, a Maduro. Eso no existe. Lo único que existe es la fuerza. Fuerza que no es solamente la fuerza bruta o la fuerza militar, es la fuerza de la calle, es la fuerza de la narrativa, es la fuerza del apoyo real de interno y externo. Eso se ha perdido. En 2019 había muchísima fuerza para negociar, y cuando Guaidó encabezaba el cese de la usurpación, etc. Pero para negociar la salida del régimen, para negociar la libertad de los presos políticos, todos,
para negociar el regreso de los exiliados. Ahora no existe esa fuerza. Y lo que está ocurriendo es una cosa tan grotesca que de la oposición pasar a poner condiciones, Maduro es el que empieza a poner condiciones. Condiciones de que si le levanten las sanciones, que reconozcan la ilegal e ilegítima Asamblea Nacional y que les devuelvan los activos que han sido retenidos o confiscados provisionalmente para evitar que se los sigan robando. De tal manera que yo creo que estas negociaciones están muy mal planteadas. Obviamente eso lo hace un sector de la oposición que incurre en el mismo error desde hace mucho tiempo y que creo que se está tropezando otra vez con la misma piedra. Ahora, nos llama la atención dos temas. Primero, esta declaración que inicialmente, coloca sobre la mesa condiciones imposibles de cumplir, porque sin eso es que el chavismo ni pensaría en la posibilidad de una negociación. Es decir, sin las sanciones, la presión internacional, el reconocimiento de la Asamblea electa en 2015, entre otros temas. Le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, habíamos llegado a un punto, al menos visto desde afuera, en el cual todos los factores, o buena parte de los factores de la alternativa democrática, los más diversos, estaban de acuerdo en sentarse a negociar, claro, cada uno desde un punto de vista distinto, incluyendo a la coordinadora nacional y fundadora de 20 Venezuela, María Corina Machado. Yo le pediría un comentario sobre estos dos temas. Bueno, el primero se refiere a las condiciones de Maduro. Sí. O sea, obviamente Maduro lo que está es adoptando una de dos cosas, o pateando el tablero de una vez, porque obviamente esas condiciones no son cumplibles, ni que las quieran cumplir, entre otras cosas, porque esas no dependen de la posición de la oposición venezolana. O esa es una opción. Y la otra es que Maduro se siente con la suficiente fuerza como para decir, vamos a negociar sobre la base de mis condiciones. Obviamente esas condiciones no le serán aceptadas, pero él se quiere poner en una posición de superioridad en la mesa de negociación porque tiene fuerza. ¿Qué fuerza tiene la oposición para imponerle algo diferente a Maduro? Porque cuando se negocia, mira, ha habido dos momentos de negociación históricos que yo quisiera traer a colación. Cuando sale Pérez Jiménez del poder. Pérez Jiménez sale por una negociación al final. ¿Y cuál es la negociación? Que los miembros del alto mando militar reunidos en la Academia Militar y otros oficiales de las Fuerzas Armadas, después de una huelga general que se había iniciado el 21 de enero, al mediodía, le dijeron, General Pérez, esto no aguanta más, usted tiene que irse. Bueno, esa negociación se hizo con la gente en la calle y con los militares exigiéndole a Pérez Jiménez que se fuera. Y Pérez Jiménez recogió su maleta, olvidó una llena de dólares y se fue en su vaca sagrada a encontrarse con Trujillo. La otra, cuando Chávez en el 2002 renunció. ¿Qué ocurrió? Masas en la calle, gigantesca manifestación y los militares ante esa situación, los del alto mando militar, los que él había designado, le dijeron, mire, presidente, esto no da más. Y Chávez se fue tranquilito en su caravana a Fuerte Tiuna y allí se dio todo lo que sabemos. Allí Chávez negoció su renuncia. Los que estaban allí cometieron varios errores y ya sabemos lo que pasó. Es decir, estoy poniendo ejemplos extremos para decir que toda negociación se hace desde una posición de fuerza y se usa la fuerza para la negociación. Tú no desmantelas la fuerza que tienes y después negocias, porque cuando desmantelas la fuerza que tienes y te sientas a la mesa, pues no tienes elementos de negociación, como si fuera una negociación entre caballeros. No, esa negociación es como entre una banda criminal en el poder y unos sectores políticos que están tratando de lograr algunas posiciones. Por otra parte, como tú dices, hay distintas posiciones
para la negociación. Ha habido posición, no existe una posición de la llamada alternativa democrática, porque esa alternativa democrática a veces parece la alternativa mutante o la alternativa zombie, porque tiene distintas maneras de aproximarse al tema. Una forma ha sido la que ha empleado algunos sectores de la oposición que han dicho o han pensado, mira, estamos derrotados, aquí no hay nada que hacer, aquí hay que agarrarle al lobo un pelo, agarrando aunque sea fallo, vamos a ver qué podemos conseguir, y entonces buscan unos cargos ahí en unas elecciones que obviamente no son elecciones, sino que es un proceso de negociación en el que se asignan los cargos. Hay otro sector, yo no me estoy refiriendo a los corrompidos, los comprados, me estoy refiriendo al tema de los opositores. Hay un sector de la oposición que anda deshojando la margarita, que ha dicho sucesivamente, no vamos a esas elecciones, que llamaron a la abstención en diciembre pasado, el 6 de diciembre, para la elección de la ilegítima Asamblea Nacional de Maduro, que ha planteado que ese es un CNE absolutamente inadmisible. Lo había planteado antes de la incorporación de los rectores opositores que se incorporaron ahí, y ahora está en una danza en la que no se sabe si van o no van a las elecciones, después de haber dicho que no permitirían o admitirían unas elecciones distintas a elecciones integrales de presidentes, gobernadores, asambleas y alcaldes. Y hay una posición que dice, que es la de María Corina, bueno, nosotros este tipo de elecciones no vamos a participar, no vamos a conectarlas porque no representan una elección. Entonces, hay distintas aproximaciones al tema, precisamente producto de una falta de objetivos comunes y de una estrategia común. Y cuando se está haciendo esta negociación en términos de las fuerzas de las cuales se dispone, entonces las condiciones para discutir son peores que las que existían antes. Y la razón es la siguiente, María Alejandra. No se puede tener una política hoy, cambiarla sin explicaciones y adoptar otra, y volverla a cambiar sin explicaciones y adoptar otra. Tú puedes cambiar una política, un jefe político puede cambiar una política. Es decir, este camino que llevábamos no es un camino que nos conduce a la victoria, nosotros debemos cambiar esta política por estas y estas razones. Y la nueva política la adoptamos por estas y estas razones. Aquí todavía no se ha oído una explicación, de por qué Guaidó cambió el cese de la usurpación por estas cosas que han ocurrido después. Y como no se explicó, desarrolló ese planteamiento, el hecho de que Guaidó haya representado en 2019 una esperanza nacional compartida y ahora esté pedaleando ahí sin moverse, es una muestra de que esos cambios de política cuestan cuando no se explican y no se convence a la gente que se representó de acompañarlo. Ahora, yo le pregunto, porque en la práctica, y lo hemos hablado con varios analistas y dirigentes políticos, da la impresión que llegamos a un punto por la gravedad de la crisis en Venezuela, las consecuencias que esto ha tenido para la región, para el mundo. Estamos hablando de más de 6 millones de personas y esto amenaza con incrementarse si no se resuelven las cosas en medio de una pandemia como la que sufrimos en este momento, que había que avanzar en alguna dirección para resolver la crisis de nuestro país. Por eso a eso responde la posición que ha asumido la comunidad internacional, sobre todo las naciones que han promovido una transición a la democracia encabezadas por Estados Unidos. Yo le pediría un comentario al respecto, porque da la impresión que llegamos a este punto de una posible negociación por el acuerdo de la comunidad internacional,
que, bueno, se ve en una situación donde dice tenemos que intentar resolver esta crisis. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, para la comunidad internacional, y duele decirlo, el tema venezolano bajó en términos de prioridades. Y para algunos se convirtió en un fastidio. ¿Por qué? Porque este es un mundo lleno de inmensos problemas. Para nosotros los venezolanos, el problema es el de Venezuela en primer lugar y sin posibilidad de que otro lo sustituya. Pero para alguien que mira desde Washington, desde Moscú, desde Beijing, desde cualquier otro, incluso desde Brasilia o desde Bogotá, los problemas son los problemas que tienen sus países, que están muy agitados en este momento por distintas razones. ¿Por qué? Eso por una parte. Y por la otra, porque no va a haber una movilización de la comunidad internacional mayor que la que promueva la oposición venezolana. Si la oposición venezolana está activa, está planteando un objetivo superior, está planteándose el reemplazo del régimen de Maduro, o está planteando al menos nosotros para discutir con Maduro exigimos libertad de los presos políticos, de todos, no de unos, de todos, regreso de los exiliados, cese de la censura a los medios de comunicación, cambio completo del sistema electoral para hacerlo realmente abierto, libre y justo, el resultado que de las elecciones que convoque. Bueno, entonces, con esas condiciones, tú puedes decir, bueno, vamos movilizándonos, vamos avanzando. Pero en este momento, si la oposición venezolana rebaja su discusión a si participa o no en unas elecciones regionales en el marco de las condiciones de Maduro, pues ¿qué hace la comunidad internacional? Se desentiende o busca un tipo de arreglo con Maduro de esa oposición para tratar de que el tema venezolano, digamos, se resuelva o deje de fastidiarles. Entonces, yo creo que el problema no es lo que quiere la comunidad internacional. La comunidad internacional no existe. Lo que existen son países con intereses, a veces alineados y a veces no alineados. Lo que plantea Washington no es lo que plantea España, ni lo que plantea Borrell es lo que plantea, digamos, Duque. Lo que plantea algunos países es diferente a lo que plantean otros. Y el único, óyeme bien, el único factor que puede unificar a la comunidad internacional en una política es la oposición venezolana. Cuando se plantea un objetivo claro, no un objetivo como lo que está ocurriendo ahora, salvo en los casos de María Corina, Antonio y el propio Capriles, que está lanzado con sus elecciones. ¿Qué es lo que está pasando en los partidos? En los partidos está pasando, infortunadamente a mi manera de ver, que los dirigentes están haciendo cálculos milimétricos. Tienen metido todos los datos en una hoja de Excel tratando de resolver un sistema de ecuaciones complejísimo. Mientras tanto, los militantes de esos partidos, sin línea, sin dirección, están por la libre. Los que quieren elecciones ya están montando sus comandos de campaña y buscando sus realitos para participar. Los otros están enfrentándose a eso y los partidos se están desgajando, descomponiendo internamente. Uno tiende a decir que todas las disidencias en los partidos es porque los han comprado y tal, de eso hay, pero hay cosas mucho más esenciales, que es la descomposición de los partidos porque no tienen dirección en el sentido de rumbo. Dirigentes tienen, pero el rumbo no está claro. Entonces yo pienso que estamos en presencia de un drama y va a surgir un liderazgo para enfrentar la crisis. Este liderazgo no ha estado a la altura. Yo infortunadamente creo
que aquí está pasando un deterioro gigantesco del liderazgo político. Y no es verdad que los liderazgos sean eternos. A Guaidó se le dio un mandato que él le propuso al país. Él le propuso al país el 23 de enero de 2019 una ruta que el país acompañó entusiasmado. Él cambió la ruta por las razones que sean. Ya me referí a eso antes. Al cambiar esa ruta, una parte del país pensó que la ruta debía seguir, otra parte pues se desentendió y otra parte tal vez acompañó a Guaidó en su cambio. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de eso? Yo por eso creo que va a surgir un liderazgo. ¿De dónde? Yo no sé. Yo no es que tenga una idea que no la quiero decir y sé de unos que... No. Pero va a surgir porque en las sociedades, ante las crisis, surgen liderazgos alternativos. En Venezuela hay gente que dice, pero es que no hay líder. No, ha habido muchísimos en esta crisis. En estos 22 años ha habido muchos. Y todos han pasado, o casi todos, por la molienda de las aspiraciones presentadas al país, incumplidas, derrotadas, transformadas o traicionadas. Nosotros tuvimos, yo recuerdo, por ejemplo, para referirme hace mucho tiempo, nosotros tuvimos cuando la Coordinadora Democrática, líderes importantísimos. Enrique Mendoza era un líder importante. Enrique Mendoza a las 11 de la mañana decía en Globovisión: señores, convoco a las 3 de la tarde en tal sitio de Caracas. Cientos de miles de personas iban. Eso no existe. Sí, que estamos en una situación francamente complicada para nuestro país, para los venezolanos. Carlos Blanco, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, compartiendo su análisis acerca del tema que nos ocupa, tiene que ver con la situación política y los últimos acontecimientos, esta declaración, la posición asumida por el gobierno norteamericano y la negociación, lo último dicho por Nicolás Maduro, que significa, como ha dicho él, probablemente el pateo de la mesa, de esta mesa de diálogo o no, digamos, colocando máximos antes de sentarse a negociar. Gracias por atendernos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca, del panorama político en nuestro país, tratando de entender, lo que tenemos por delante. Y nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Daniel Barnaghi, profesor, investigador del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Profesor, gracias por atendernos, muy buenos días. Encantado de saludarles a usted y a su audiencia siempre. Pues mucho interés, profesor, escuchar su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos, Carlos Blanco nos decía que, en su opinión, esta declaración, la última de Nicolás Maduro, podía significar dos cosas. Una, que patea definitivamente una mesa de negociación o que está colocando, se siente en una posición en la que puede colocar sus condiciones. Y nos referimos a esto de levantar las sanciones, reconocer a sus poderes públicos, incluyéndolo a él, y la devolución de los recursos que están congelados en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ciertamente la situación es complicada en el sentido de que normalmente cuando uno acude a una negociación,
uno lo hace teniendo en mente que uno tiene que ceder algo y no que uno va a exigirlo todo. Entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos experiencia, muchísimos años, más de 20 años, en distintos tipos y escalas de negociación. Esta simplemente es una más, donde una de las partes tiene todo el poder, la otra no tiene ningún poder, y lo que quiere la parte que tiene pleno poder es añadir legitimidad, levantamiento de sanciones y dinero para sus proyectos. Entonces, bueno, habida cuenta de ese retrato, pues, y teniendo la contraparte, pues, muy poco poder, lamentablemente, sobre todo para la sociedad civil venezolana, yo no tengo grandes augurios acerca de este proceso que se inicia. Ahora, ¿cuál es su interpretación, profesor? Porque la declaración viene después de un mensaje del representante de los Estados Unidos para América Latina, Juan González, quien es director senior del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno para el hemisferio occidental del gobierno de Joe Biden, advirtiendo que Estados Unidos va a continuar presionando a Nicolás Maduro en caso de que fallen estas posibles negociaciones. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo que pasa es que el gobierno de los Estados Unidos, desde hace más o menos unos 40 años o más, ha tenido una política de negociaciones con cierto tipo de sistemas que han fracasado sistemáticamente. Bueno, este es un ejemplo más de por qué usar la palabra presión no conduce a ningún cambio en la situación en el país de origen del problema. Bajo esta nueva presidencia valga la redundancia, el presidente Biden, que tiene una política mucho más afín hacia la izquierda y hacia ayudar a países y a partidos políticos de izquierda, y tiene una visión globalista en ese sentido, pues lo que se espera es que aunque mencionen, digan, verbalicen que hay presión, es posible que esa presión disminuya en comparación a la presión que se ejerció en el gobierno anterior. Ahora, entonces, ¿frente a qué escenario estamos, profesor, en su opinión? Tomando en cuenta las dimensiones de la crisis que afecta a Venezuela en todos los órdenes, agravada además con la pandemia de coronavirus. Lo escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente, en mi opinión, insisto, y además espero equivocarme, pareciera que estamos en un escenario de cohabitación donde se van a formalizar un conjunto de acuerdos electorales que posiblemente no van a incluir elecciones presidenciales. Probablemente haya algunas concesiones mínimas en algunos ámbitos que tengan que ver no con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la presidencia. Entonces, bueno, es posible que aunque manifiesten y haya presiones de orden diplomático, no haya demasiado cambio en el sistema político en el corto plazo. Veremos si esa situación termina siendo tan conveniente para los Estados Unidos como que quizás lo están viendo ahorita, que quizás les es conveniente irse por un conjunto de elecciones y que la oposición o las oposiciones queden satisfechas con algunos procesos electorales regionales. En mi opinión, la sociedad civil está muy lejos de ser eso lo que se quiere, porque la sociedad civil lo que quiere es un cambio de sistema político, un cambio de sistema económico y, por supuesto, el auxilio internacional en el tema sanitario con el COVID-19, que, por cierto, y hay que decirlo, no es la enfermedad que más está mermando la vida de los venezolanos, porque hay muchísimos más casos de tuberculosis, incluso de enfermedades que ya previamente habían estado desaparecidas en el país, como es el caso de la malaria. El aumento de incidencia del cáncer en Venezuela ha tenido un repunte importantísimo, y esas son patologías que obviamente este sistema de salud no tiene la capacidad de atender adecuadamente. Ahora, profesor, usted dice, es posible que se entreguen algunas concesiones. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, esto de las elecciones regionales. Simple y llanamente es posible que una parte de la oposición
se conforme con que no haya elecciones presidenciales inmediatamente, sino que se preserve Nicolás Maduro en el poder hasta el 2024. Y eso no es lo que quiere la sociedad civil, pero es posiblemente uno de los elementos que se vaya a negociar, porque sobre ese punto no hay forma posible de que este sistema vaya a ceder. El sistema no va a ceder en cuanto a lo que significa el ejercicio del poder real. Ahora, ¿a cambio de qué, profesor? En su opinión, claro está. Simplemente a cambio de buscar, por un lado, este sistema, el sistema que está gobernando, está muy necesitado de cierto tipo de legitimidad y es posible que con esto lo obtenga. Por otro lado, la oposición o las oposiciones necesitan señalar, indicar, mostrar que después de más de 17 intentos de negociación han tenido algún éxito, cuando en mi opinión no han tenido ninguno. Entonces, bueno, pareciera que es una situación bastante triste, nefasta, donde es la sociedad civil la que pierde y algunos actores políticos los que ganan. Ahora, ¿cómo interpreta usted la carta del exgobernador Enrique Capriles, hablando sobre su respaldo, o expresando su respaldo a un acuerdo integral en el marco de una posible negociación, profesor? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí hay un tema que quizás es agua de otro océano, que es el tema ético con el cual algunos dirigentes políticos hacen política. Yo pienso que hay un conjunto de sistemas de valores republicanos, democráticos, a los cuales se está haciendo concesión cuando se está avalando un conjunto de acuerdos o de negociaciones que no benefician a la mayoría. Entonces, claro, yo pienso que esa situación de avalar un conjunto de acuerdos o un conjunto de negociaciones, que siempre ha sido una tendencia, es buscar una cohabitación, bueno, para sacar algún beneficio que quién sabe cuál es, pero que definitivamente no representa la postura ética que Venezuela esperaría de sus líderes, digamos, más jóvenes, o en los cuales en algún momento tuvo esperanza. Tengo que hacer una breve pausa por la publicidad, profesor. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque en la misma línea de argumentación que usted expresa, da la impresión que podríamos llegar a un terreno en el cual el chavismo conseguiría dividir aún más a la oposición de lo que ya está, si esto se concreta tal como usted lo describe. Algunos han hablado de la intención, y ahora mismo recuerdo conversación con Antonio Ledesma, de desplazar, por ejemplo, la figura de Juan Guaidó, quien ahora mismo ocupa la presidencia interina reconocida por varios países de Occidente, incluyendo los Estados Unidos. Le ruego, permanezca unos minutos más, regreso. Con muchísimo le doy la gusto. palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y tratando de entender, bueno, los escenarios que tenemos por delante en el corto y el mediano plazo para nuestro país. Nos acompaña el profesor Daniel Barnaghi. Yo le dejaba una inquietud, profesor, siguiendo la misma línea de argumentación que usted ofrecía en el corte anterior. Da la impresión que si las cosas siguen como van y, digamos, se cumple ese libreto que usted menciona, el de elecciones regionales con la participación de una alternativa democrática dividida, bueno, el chavismo va a conseguir su objetivo a finales de este año. Y, por otra parte, también con ayuda de algunos sectores que estarían tratando de desplazar a la figura de Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, bueno, mi punto de vista, mi filosofía o la escuela que yo sigo de pensamiento es la de la política realista y no de la política idealista. Yo puedo entender que en un primer momento, cuando arranca ese fenómeno político que se llama Juan Guaidó, naturalmente el país completo se volcó en una esperanza y eso fue refrendado por más de 60 países en su momento. Pero en política, realmente las esperanzas y las expectativas tienen una duración muy corta dentro de la población. Entonces, al darse cuenta de que ese eslogan que él había patentado, por decir popularizado, se convirtió en nada. Entonces, bueno, una parte muy significativa del país le dio la espalda, y desde el punto de vista diplomático, la diplomacia es muy interesante, porque es el arte de tratar de pasar desapercibido a veces, no de ser frontal, sino de ser muy cuidadoso con la manera que se hacen las cosas. Pero la mayor parte de esos países en realidad ya no respaldan a Guaidó, lo que pasa es que no lo han dicho. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa falta de respaldo? Uno, más nunca hablaron de Venezuela. Dos, realmente está más bien tratando de ver cómo se alinean con algunas propuestas que surgen del nuevo gobierno de los Estados Unidos y que se resumen ciertamente no en un cambio de sistema, sino en una forma de suavizar las condiciones de vida de la sociedad civil, que es a todas luces la que terminó perdiendo. Y aunque Estados Unidos lo sigue, entre comillas, reconociendo y defendiendo, bueno, la verdad que no ha hecho absolutamente nada por él en términos concretos para que se logren los objetivos que él planteó y que ya sabemos que no se cumplieron. Entonces, bueno, es una figura, sin duda, es una figura política. Naturalmente, como toda figura política, tiene admiradores, tiene detractores, tiene gente que lo sigue, tiene gente que no, pero en términos de hechos concretos, bueno, él ya no aporta nada o ningún cambio sustantivo a un cambio de sistema político o cambio de sistema económico en el país. Es simplemente, bueno, es un elemento que funciona justamente para negociar, para cohabitar, como para tratar de obtener algún beneficio que de manera directa el sistema formal y oficial no puede obtener. Entonces, bueno, más bien parece un complemento que una oposición. Ahora, profesor, nos decía también profesor Carlos Blanco que en su opinión, en las actuales circunstancias, probablemente surgirían otros liderazgos. Él no conocía, no dio nombres, pero él recordaba lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia. ¿Qué opina usted? Porque francamente la situación no puede ser más delicada para nuestro país. Lo escuchamos. Yo no podría estar más de acuerdo con él. Yo tengo mucho tiempo diciendo de que hay una serie de nuevos liderazgos que ahorita, en este momento, por un tema de edad y de oportunidades, son más bien liderazgos de base. Si nosotros vemos el tipo de política que se está haciendo en los sectores populares de manera bastante discreta, por cierto, para tratar de ayudarse los unos a los otros, para crear redes de relaciones entre ellos de capital social,
uno se da cuenta que hay unos agentes movilizadores que le han dado la espalda a esa política tradicional venezolana que lamentablemente se extendió de nuevos partidos, pero que en este momento todos esos partidos están intervenidos y que están tratando de hacer una política, una especie de política autónoma de base. Entonces, bueno, yo ahí tengo mucha esperanza de que haya realmente un surgimiento de un conjunto de nombres, pero ojo, yo no exceptúo en esto a la contraparte, donde también ya se nota que hay un conjunto de liderazgo que tienen 20 años dentro del sistema, y que bueno, que hay algunos liderazgos mucho más jóvenes que tienen otras ideas, siguen siendo seguidores del chavismo, pero bueno, también se están fogueando y desarrollando. O sea, yo sí creo que en los próximos tiempos vamos a ir afortunadamente cambiando de nombres, y con ello vamos a tener nuevas estrategias. Y bueno, los cambios, el devenir de la historia es muy clara. O sea, los cambios son inevitables. Tiene que surgir el liderazgo correcto para que ocurran, pero de que va a surgir, va a surgir. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre la situación del chavismo. También ellos internamente, aunque no lo parezca, lucen divididos. Un día uno de ellos da una declaración, horas más tarde otro la contradice, y sobre todo con relación a esto de las negociaciones. Yo le pedía un comentario al respecto, profesor, lo escuchamos. No, bueno, pero por supuesto, o sea, es un sistema decadente, es un sistema que está perfectamente consciente de que lo único que busca es el poder propio y no el beneficio social. Bueno, evidentemente que eso con el tiempo va cobrando lealtades, va cobrando víctimas, va cobrando desilusiones, también dentro de los que eran admiradores o cercanos. O sea, este proceso se inició con un 73% de popularidad y ahorita no llega escasamente al 15% de popularidad. Me refiero al sistema en general, el sistema chavista. Entonces, bueno, obviamente que hay un desencanto incluso interno, y también hay surgimiento de otros nombres por las distintas épocas por las cuales ha atravesado este sistema, que ojo, ya tiene 22 años. Es un sistema que, aunque sigue en el poder, es un sistema decadente. Profesor, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Si me permite, le ruego que permanezca unos minutos más, porque algunos han planteado esta posible negociación en los siguientes términos, advirtiendo que con personas que están señaladas y perseguidas por delitos gravísimos, como es el caso de muchos de los que forman parte del régimen de Nicolás Maduro, es casi imposible o muy difícil sentarse a dialogar, entre otras cosas porque hasta dónde se les puede ofrecer algún incentivo, incluso impunidad en estos casos concretos. Yo le ruego, permanezco unos minutos más, al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino político de nuestro país, que pasa por esta iniciativa de una nueva negociación que estaría en puertas entre la alternativa democrática, factores de la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el profesor Daniel Barnaghi. Yo les daba una inquietud, profesor, que tiene que ver con los graves crímenes de los cuales se acusa a varios de los miembros del régimen de Nicolás Maduro, que, bueno, significaría un obstáculo para llegar a algún tipo de acuerdo en materia de incentivos o incluso de impunidad. Yo le pedí un comentario y tomo como ejemplo un caso concreto en el área metropolitana de Caracas. Recientemente el director del 6CPC habló de un supuesto diálogo con grupos armados que operan en la Cota 905 para que depusieran sus armas. Bueno, nos tocó ver, narrar un reciente tiroteo y un enfrentamiento entre estos grupos que operan en La Vega concretamente. Incluso llevaron el enfrentamiento hasta la India, en plena área metropolitana de Caracas, y ninguno de esos aparentes diálogos, funcionaron. Es decir, sirvieron de nada para que estos grupos depusieran sus armas. Yo le pediría un comentario, evidentemente guardando las distancias por la gravedad de los crímenes, insisto, que recaen o por los cuales se investigan a varios de los miembros del régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, bueno, se toca un tema que realmente requiere y va a requerir mucho tiempo y dedicación para ser analizado. Aquí lo que podemos es hacer unas pinceladas muy breves. Bueno, realmente, a ver, con respecto al tema de los crímenes en sí mismos, hay que esperar el pronunciamiento de los tribunales competentes cuando estamos hablando, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, si usted quiere ir, digamos, de arriba hacia abajo. Todo el planteamiento del tema de los crímenes de lesa humanidad le corresponde a la Corte Penal Internacional, y realmente, aunque dicen o tienen esperanza de que estemos cerca de pronunciamientos sobre algunos funcionarios, realmente yo no lo estoy viendo tan cercano. Obviamente quizás no es mi tema directo de investigación, pero sí estoy viendo una demora bastante importante con respecto al pronunciamiento general. Con respecto a lo específico que usted plantea, desde el primer momento que se presenta el primer plan socialista de Simón Bolívar y el segundo plan socialista, de manos ambos del expresidente Chávez, se planteó en esos documentos que Venezuela tenía que ser parte de un poder multipolar, o sea, de una recombinación de fuerzas geopolíticas para balancear el poder de lo que nosotros entendemos como Occidente. Desde ese momento, bueno, el expresidente Chávez tendió lazos muy importantes de relación con tradicionales enemigos de Occidente. Debemos recordar el caso de Libia, de Irak, por supuesto Irán, con el que tenemos gran relación, ese gran va entre comillas, China, Turquía, Rusia. Es decir, que son imperios que de una u otra manera, aunque pudieran estar parcialmente en Occidente, son enemigos tradicionales de la cultura occidental. Y eso es lo que el expresidente Chávez impulsó para traer y relocalizar en Venezuela Bielorrusia. Venezuela tiene una relación histórica con Bielorrusia, siendo que quien preside ese país es uno de los peores dictadores que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos. Entonces, de la misma manera como se han presentado relaciones formales con estos países, también se ha dado entrada a grupos paramilitares y a distintos tipos de grupos irregulares armados que en realidad desdibujan tanto la frontera como el concepto de país y de distribución geográfico-territorial que nosotros aprendimos en mis años mozos en el colegio. Porque un poco lo que hacen estos grupos es diluir ese tipo de estructura de país a través justamente
de actividades, por un lado, ilícitas en cuanto a ellas mismas, tráfico de drogas, de armas, etcétera, pero también actividades económicas ilícitas, como todo el tema de lo del arco minero, las explotaciones de esas áreas. Entonces, bueno, esos también son crímenes, pero de alguna manera corresponden a una filosofía de, entre comillas, apertura, de unas fuerzas distintas a las fuerzas de Occidente a las cuales en Venezuela estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, realmente este sistema en el cual estamos ha sido una transformación cultural y, en mi opinión, pues no ha sido en lo absoluto positiva. ¿Dónde está la justicia en todo esto? Bueno, hasta que no haya un reordenamiento y un cambio de sistema político, naturalmente tampoco va a haber un reordenamiento del sistema jurídico, porque el Estado de Derecho descansa, se soporta, pues en la justicia como la gran reina de lo que significa el Estado de Derecho. Y bueno, aquí el concepto de justicia es un concepto de justicia que tiene los dos ojos descubiertos. En conclusión, profesor. En conclusión, los tiempos que vienen no necesariamente van a ser mejores que los que nos han precedido. Caramba. Gracias por atendernos, acompañarnos. Daniel Barnaghi es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias Políticas, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con los escenarios en el corto y mediano plazo para Venezuela. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.